les hablan al pueblo. Yo me he dado cuenta que al pueblo se le tiene que compartir no tanto lo que quiere oír, sino lo que necesita oír. Amén. Yo lucho mucho con los mensajes, digo, ay Señor, ayúdame, cuál y este, y a veces como que me inspiro en uno y el Señor dice, no, ese no, este, bueno, por fin cuál. Pero bueno, en esta tarde quiero hablarle o vamos a considerar el tema 4 visiones importantes. 4 visiones importantes. ¿Cuántos han tenido alguna visión en algún tiempo de su vida, algún momento de su vida? Y no le quiero hablar esto para que usted se guíe por visiones, pero vamos a considerar el pasaje, ¿verdad?, que habla de 4 visiones muy importantes que usted y yo es necesario que tengamos esas 4 visiones. ¿Ok? Y para eso yo quiero invitarlo al libro de Isaías capítulo 6. Aleluya. Y vamos a darle lectura y luego después le damos una repasada, ¿verdad? Capítulo 6 del libro de Isaías, donde se nos habla del llamamiento que Dios hizo al profeta Isaías. Vamos a ver del verso 1 hasta el verso 8, ¿ok? Y después vamos a estar considerando cada uno de sus versículos en su orden. Aleluya. Lo tenemos aquí. Bueno, ponerse de pie para darle lectura a la palabra del Señor, en reverencia a la palabra del Señor. Yo creo que uno se debe poner de pie cuando se va a leer la palabra del Señor. ¿Cuántos han estado en alguna corte? Yo no, tengo ganas, fíjense. Pero bueno, pues. Pero dicen los que andan en la corte, dicen que cuando el juez entra, todos se tienen que poner de pie. El alguacil le dice, hey, ya entró el juez, para arriba. ¿Cuánto más va la palabra del Señor, verdad? Con reverencia. Muy bien, entremos a la palabra del Señor. Y dice así, o leamos la palabra del Señor. Dice así la bendita y poderosa palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habito en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto toco tus labios, y es quitar tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Aleluya, gloria a Dios. Oye, aquí ya más claro no canta un gallo. ¿Entendimos esa escritura? 4 visiones pueden ocupar sus lugares. Padre, en esta tarde, Señor, yo le pido que venga a ayudarme, a auxiliarme. Jamás podré hacerlo sin la ayuda suya, y no lo quiero hacer jamás. Señor eterno, soy un hombre limitado, un hombre hasta cierto punto me considero inútil, Señor. Y por eso le pido de su ayuda, Señor. Tome mis labios, tome mi pensamiento, todo mi ser, Señor, y que esta palabra suya, Señor, que se va a exponer, no llegue solamente a la conciencia, sino penetre en cada uno de nuestros corazones. Se lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Ya está cómodo? Nomás no se me ponga muy cómodo, ¿ok?
ahí levante la mano, grite gloria a Dios, haga algo, pero porque es peligroso cuando uno se pone cómodo. Amén. Cada uno de nosotros, amados hermanos, iglesia querida, necesitamos tener experiencias personales con Dios. ¿Cuántos creen eso? Repito, cada uno de nosotros necesitamos tener experiencias espirituales en nuestras vidas. Es necesario, iglesia. El profeta Isaías todavía no era profeta porque apenas Dios le iba a llamar. Él tuvo que tener una experiencia muy personal con Dios. Estas experiencias de las cuales les estoy hablando pueden llegar en cualquier momento. Puede llegar cuando asistimos a un culto de oración. Puede llegar cuando asistimos a un culto de un jueves. Puede llegar cuando asistimos a un culto de un domingo. O pueden llegar estas experiencias. Podemos tener estas experiencias cuando tenemos nuestro tiempo devocional con el Señor. Ahí en nuestro aposento alto. En cualquier momento podemos tener estas experiencias espirituales que son tan necesarias en su vida y en mi vida, iglesia. En el caso de Isaías, él tuvo esa experiencia cuando entró al santuario celestial de Dios. Para este tiempo, Isaías todavía no era profeta, pero ahí Dios lo iba a llamar. Pero para poderlo llamar tenía que tener estas 4 visiones que tuvo el profeta Isaías en esos 8 versículos que acabamos de leer. Y vamos a considerar 4 puntos con respecto a estas cuatro visiones. En primer lugar, necesitamos una visión de Dios, hermanos. Repito, usted y yo necesitamos visiones de Dios. O sea, en otras palabras, necesitamos esas experiencias muy personales con Dios para que nadie le cuente, para que nadie le diga Dios es así, Dios es así. Usted y yo necesitamos tener esas experiencias espirituales. Son una necesidad en su vida y en mi vida y en la vida de todo el pueblo de Dios. Sin esas experiencias espirituales, si no tenemos experiencias espirituales, nuestra vida espiritual se derrumba, se va hacia abajo, hay desánimo, hay estancamiento. Por eso, amada iglesia, es necesario tener experiencias personales, cada uno de nosotros, individuales, personales con el Señor. Por eso a veces hay tanto desánimo en muchos creyentes, porque ha dejado de tener experiencias o visiones del Dios Santo y Poderoso. Por eso le decía que en primer lugar necesitamos una visión de Dios. En los versículos que acabamos de leer, del 1 al 4, ahí nos habla de la visión que Isaías tuvo de Dios. Lo voy a leer una vez más, del 1 al 4. Y dice: en el año que murió el rey Isaías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, y cada uno de ellos tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecían con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿De qué nos hablan esos 4 versículos? Nos hablan de la visión que Dios tuvo de Dios, que Isaías tuvo de Dios. Y usted y yo necesitamos tener esta clase de experiencia, esta clase de visiones que nos hagan entender que hay un Dios soberano, un Dios poderoso, un Dios que llena toda la tierra con su gloria, un Dios santo, que es sublime. Y eso estremeció el corazón del profeta Isaías y lo hizo reflexionar, lo hizo entender. Que usted y yo tengamos esa experiencia, porque de otra manera, si yo no tengo esas experiencias, mi vida espiritual se viene abajo. Me estanco en mi vida espiritual, me estanco en la predicación. Por eso tanto yo
usted y cada uno de nosotros y todo el pueblo de Dios necesitamos tener una visión tal y como la tuvo el profeta Isaías. Amén. Gloria a tu nombre, Jesús. Amén. El templo al que se hace referencia en el verso primero no es el templo que el rey Salomón construyó, es el templo celestial al cual entró el mismo Isaías a la presencia de Dios. Aleluya. El profeta Isaías tuvo la visión de un Dios santo y sublime. Gloria a Dios. Porque yo quiero decir que Dios es un Dios santo y es sublime por los siglos de los siglos. ¿Cuántas veces pasamos por alto la santidad de Dios? Dios es un Dios santo en todo el sentido de la palabra, y porque Él es santo, usted y yo también tenemos que ser santos, y a veces se nos olvida, a veces le decimos, le servimos a Dios como cualquier otro Dios, como si fuera un Dios de aquí terrenal, pero yo quiero decirle que Dios es un Dios santo, y por lo tanto hay que servirle como es debido, hay que alabarle con todo nuestro corazón, reconociendo que Él es el Dios santo, Él es el Dios sublime, Él es el Dios soberano sobre todas las cosas. Y damos una experiencia. Yo no le puedo dar esa experiencia a la hermana Burciana. Ella tiene que buscarla por su propia cuenta. Yo no le puedo dar esa experiencia al hermano Baldo. Él tiene que buscarla por su propia cuenta. La hermana Burciaga, el hermano Baldo no me puede dar experiencia. Yo tengo que buscar esa experiencia, buscando el rostro del Señor de verdad, de corazón, iglesia. Yo como pastor, yo no puedo dar esa experiencia. Yo no puedo dar esa visión. Usted tiene que buscar esa visión. Tiene que buscar esa experiencia. Yo me he dado cuenta de muchas cosas. Y eso es lo que puedo ver aquí, analizando este pasaje y pidiéndole al Señor. Isaías tuvo la visión de un Dios todopoderoso. Es necesario que nosotros también tengamos una visión del Dios al cual servimos. Tal era como la tuvo Isaías. La sublime visión que Isaías tuvo de Dios nos habla de la grandeza de su poder. Gloria a tu nombre, Jesús. Mire, cuando tenemos una visión de Dios o una experiencia espiritual con Dios, nos damos cuenta de cuán somos. Nos damos cuenta de cuán insuficientes somos. Glorioso Jesús, aleluya. Me llama mucho la atención, yo había leído muchas veces este pasaje, pero me puse a leerlo y llenó mi corazón. Yo, Señor, yo necesito más experiencias o visiones como la que tuvo Isaías. No hay predicador, hermano. Mire, a veces hay mucho creyente que comete muchos errores. Y un creyente, un predicador de allá de Argentina, dice: voy a ver si me traspasan la visión con la que trae. No, no es así. Así no funcionan las cosas. Si viene un predicador, aunque yo lo use y yo no oro, yo no busco al Señor, no me va a dar nada. Usted y yo necesitamos esforzarnos por tener esa visión de Dios soberano. Nadie nos la va a poder dar. Usted y yo necesitamos esforzarnos. Y vio, en otras palabras sinceras, vio la majestad del Señor ahí, hermanos. O sea, hasta los quiciales de las puertas se estremecían con la presencia de Dios, hermanos. Porque yo quiero decirle que donde está el Dios, ¿verdad? El Dios sublime, el Dios santo, algo tiene que suceder. Cuando Dios descendió al monte Sinaí, dice que el monte humeaba como un horno, porque estaba la presencia del Dios omnipotente sobre ese monte, que el monte se estremecía porque no podía contener la presencia de Dios. Y cuando nos llega la presencia, no podemos contener. Algo tenemos que hacer. Decirle un gloria a Dios. Te alabo, Dios omnipotente.
se estremecía con la gloria de Jehová de los ejércitos. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios poderoso? Aleluya. El trono, los serafines que les servían, el triple que decían los serafines: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria, decían aquellos serafines. Nosotros también necesitamos una visión. ¿Cuántas veces se nos olvida que al Dios que usted y yo servimos es un Dios santo en todo el sentido de la palabra? Glorioso Jesús. Ya hoy ya no se le enseña a la gente que Dios es un Dios santo. Ya no se predica que Dios es un Dios santo. Pero aquí estamos viendo en esos 4 versículos que Dios es un Dios santo. Y esa es la visión que tuvo el profeta Isaías, de un Dios santo, Gloria a Dios. de un Dios sublime, de un Dios soberano, de un Dios que llena la tierra de toda su gloria. Gloria a Dios. Toda la tierra está llena de su gloria. Glorioso Cordero de Dios. En una ocasión iba un ateo con un cristiano, iban de viaje, y el cristiano estaba cansado, ya estaba cansado de evangelizar, que el ateo no quería. Llegaron a cierto lugar desértico, había por ahí una roca, porque ustedes saben que en los desiertos solamente hay rocas, no hay pastos, no hay flores, no hay nada de eso. Iban de largo camino, ahí se les hizo noche y ahí se quedaron. Bendito eres para siempre. Y cuando se levantaron, el ateo miró unas huellas ahí. Dijo: anoche por aquí pasó un camello. Y le dijo al cristiano: ¿y cómo sabes tú? ¿Lo viste al camello? Dijo: no, pero aquí están las huellas. Le dijo el ateo: ok, dijo, tú no crees en Dios, mira el cielo, la luna, las estrellas, la creación. Ahí están las huellas de que hay un Dios omnipotente y poderoso, porque toda la tierra está llena de su gloria. Y allí se convirtió el ateo, Gloria a tu nombre, papá. porque lo hizo reflexionar con las huellas del camello. Dijo: tú no miras a Dios, pero están las huellas de Dios, del Dios soberano. Por eso dice aquí los serafines, dijeron: toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra. Por eso usted y yo, amada iglesia, todos los creyentes cristianos que nos llamamos ser hijos de Dios, necesitamos tener la visión de un Dios alto y sublime, como el que tuvo, del cual nos habla la Biblia. La Biblia tiene mucho que decirnos acerca de la santidad de Dios. Necesitamos comprender el poder, el dominio que tiene Dios sobre todo el universo, hermanos. Yo me quedo sorprendido. ¿Por qué la luna no se mueve de ese lugar? ¿Por qué el sol siempre está allí? Cuando Hernán Cortés descubrió, él pensaba que la tierra era cuadrada. Pero cuando viajó de un continente a otro, se dio cuenta que era redonda. Y el salmista dice que Dios colgó la tierra sobre nada. A ver, ¿cuál viene usted la Biblia aquí? Cuéntenla, por favor. Amarre un hilo y de ahí la cuelga. Pero dice la Biblia, el salmista, uno de los salmistas, Dios colgó la tierra sobre nada, porque Él es el Dios de toda la tierra. Por eso los serafines dijeron: toda la tierra está llena de su gloria. Aleluya. Pero donde quiera que miramos a Dios. Él está en todas partes. Él está en todas partes. Entonces, amada iglesia, necesitamos tener una visión de la santidad de Dios. Es necesario. ¿Para qué? Para caminar en santidad, guardarnos en santidad. Hay muchas iglesias modernas que ya no hablan de la santidad de Dios. Por eso muchos cristianos viven como viven. Viven la vida. Fíjense que yo el otro día estaba escuchando un pastor, entre comillas, y tiene una iglesia muy grande, la más grande de Estados Unidos, que yo no lo considero pastor. Para mí no es pastor, es un charlatán. Dijo que no es malo bailar la cucaracha. Dijo: todos los cristianos pueden bailar, siempre y cuando lo hagan para la gloria de Dios. Mire, sí. Y dijo: no es malo que se eche una cervecita, siempre y cuando en su mente y su corazón lo haga para la gloria de Dios. ¿Cómo
Y la iglesia está reventada. Y uno que predica la palabra de Dios como es, mire cómo están las bancas vacías. Pero el que habla la palabra de Dios, aquí va a estar, aquí se va a quedar, porque quiere escuchar la palabra de Dios tal y como es. Y a veces lloro y digo, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué uno lucha? ¿Por qué uno predica la palabra? Porque yo examino a la luz de la palabra los mensajes que Dios me da. Digo, Señor, ¿por qué la iglesia está vacía? Porque hay gente que quiere escuchar cosas bonitas, que no le hablen de la santidad de Dios, que no le hablen que tienen que caminar en santidad, conducirse en santidad todos los días. Amén. Aleluya. Y ese pastor, es un cantante muy famoso. Yo que, y hasta se lo voy a decir para que le vaya, Danilo Montero. Así dijo. Que me oiga. I don't care. Esa gente que exige la verdad. Esos predicadores. Te alabamos, Rey de Gloria. Y aquí la visión que tuvo Isaías en todo el sentido de la palabra, el punto principal es que contempló a un Dios santo. Grande y Por eso maravilloso eres, Jesús. los serafines decían: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, amada iglesia, necesitamos una visión de Dios. Una visión de Dios. ¿Cuánto estamos conscientes que necesitamos una visión de Dios? Yo sí la necesito. Y todos los días es posible. Aleluya. En segundo lugar, necesitamos una visión de nosotros mismos. Porque a veces, hermano, aparentamos que todo está bien. ¿Cómo anda, hermano? Uy, camaica calabocitos. Cuando nuestra espíritu anda por los suelos. Mire, yo he descubierto algo bien importante, que a Dios le gusta que seamos honestos. Que Señor, me siento por los suelos, ayúdame. Me siento decaído, ayúdame. Necesitamos una visión de nosotros mismos. Eso es lo que pasó en este relato. Primero Isaías tuvo la visión de un Dios santo y sublime. Pero en segundo lugar, necesitamos una visión de nosotros mismos. Leamos el versos 5 y 6. Mire, después de que tuvo la visión de Dios, ¿qué dijo el profeta Isaías? Ni le voy a leer quién será mi Biblia, que se lo voy a leer. Entonces dije yo: ¡ay, cómo soy espiritual! Estoy lleno del poder del Espíritu Santo. Hablo en lenguas. Le predico a todos. Leo la Biblia todos los días. Leo los 5 libros de la ley. Eso es lo que dice el versículo 5, ¿no? ¿Qué dice? Entonces dije: ¡ay de mí, soy muerto! Y luego, ¿por qué? Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Mire, cuando tenemos una visión del Dios Santo, nos damos cuenta de nuestra triste condición. No nos damos cuenta que somos faltosos. ¿Cuántos son faltosos? Los demás no. Oiga, ¿cómo le hacen? ¿Hacer yo? Cuando tenemos una visión de la santidad, nos damos cuenta de nuestra triste condición. Es lo que pasó con Isaías. Él nos trató de impresionar a Dios, porque a veces queremos impresionar. A Dios no lo impresionamos. Déjenme decir un poquito aquí. No lo impresionamos. Por eso, después de que tuvo la visión de la santidad, Dios se dio cuenta de su triste. Dijo: ay de mí que soy inmundo y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Gloria a Dios, alabado eres, Cordero. Vio su condición, hermano, cuando tenemos experiencia espiritual con Dios, muy personal, nos damos cuenta de nuestra condición. Amén. Sí, amén. Nos damos cuenta de la realidad de nuestra condición. Una vez un pastor me decía, dijo: hermano, ayúdeme a entender. Y yo, pues dígame para poder ayudar a entender. Un amigo mío que ya pasó esta colección dijo:
Dijo, hay un hermano que va a la iglesia ya cada 4 o 5 meses, 3 meses. Es un hermano mesero. Y lo dije, así es mucho, hermano, en la iglesia. Dijo, no, que viene cada mes. Y dijo, tenía como 4 meses que no iba a la iglesia. Dijo, yo no encontré una tienda. Y dije, no, está ahí sumamente triste y nos hace falta. ¿Acaso ya se fue para otra iglesia? No, hermano, usted es mi pastor. Y siempre lo será. Y luego que dijo, hermano, que le dijo al hermano, ¿me permite orar con usted? Y el hermano, pastor, dijo, hasta empezó a hablar en lenguas. Dijo, y va como cada 3, 4 meses al tiempo. Dijo, yo que estoy ahí todos los días, batallo para hablar en lenguas. Por eso cuando Isaías tuvo esa experiencia de un Dios todopoderoso, ¿verdad? Entonces cuando tenemos experiencia del Dios omnipotente y soberano, nos damos cuenta de verdad de nuestra triste condición, nos damos cuenta que somos faltosos, que le hemos fallado, que no hemos hecho lo que Él nos dice que hagamos, nos damos cuenta. Por eso Isaías dijo, ¡ay de mí, que soy hombre de labios inmundos! Y han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Se dio cuenta? La única manera de darnos cuenta de nuestra condición espiritual es teniendo primeramente una experiencia muy personal con Dios. O sea, en otras palabras, es entre yo y Dios. Es entre usted y Dios. Y yo analizando esto, pensando, meditando, ¿por qué dijo esto Isaías? ¡Ay de mí! Glorioso Jesús. Porque se dio cuenta de su terrible condición. Santo eres Rey. Amén. Gloria al Señor. Isaías tuvo una visión de él mismo. Glorioso Jesús, aleluya. Y nosotros también tenemos que tener la visión de nosotros mismos. ¿Cómo está nuestro vida? Creo yo que de vez en cuando es necesario hacernos un autoexamen ante Dios y a la luz de la Biblia para ver cómo estamos. Una vez un hermano que yo conozco, está aquí, dice, yo lo conozco, es un hombre de oración, no sé si todavía lo será. Muchos años, pero cuando yo lo conocí, un hombre de oración que se levantaba a las 3 de la mañana, entraba a las 6 de la mañana, se levantaba a las 3 de la mañana a orar. Y sabe que se iba para su trabajo y ahí oraba en su casa. Entraba a las 6, iba a las 3 de la mañana y ahí se pasaba 2 o 3 horas orando en su casa. Porque el lugar no tiene mucho que ver para orar. No puede orar donde sea. Y dice que él se atrevió a decirle a Dios una ocasión. Dijo, hermano, después me pesaba haberle dicho al Señor eso. Dijo, Señor, ¿cómo estoy yo con usted? Dijo, jamás le hubiera dicho eso al Señor. Dijo, lloraba 3 horas, ayunaba, leía la Biblia todos los días y me atreví a decir, Señor, enséñeme cómo estoy delante de Dios. Dijo, nunca le hubiera dicho eso al Señor. Dice que pasó, ya tenía tiempo, enséñeme. Y dice que un día tuvo un sueño y Dios le atrapó. Ahora lo estoy diciendo para que usted se guíe por sueños, ¿ok? Aclarados. Dice que un día tuvo un sueño, pero orar mucho, Señor, enséñame cómo estoy. Hermano, le pasó una experiencia que es difícil de que muchos no lo crean, pero yo lo creo. Dice que le agarró, le prendió, bueno, ya algunos van a saber quién es. Le prendió y iba para Chihuahua, para Orranteño, Delicias por allá. Y agarró, dijo, y no iba solo, a veces iba Miguelito y me acompañaba, pero esa vez no. Y yo venía a tener para decir, Señor, y enséñame cómo estoy delante de ti. Señor, y enséñame. Dijo, hermano, de repente no supe nada. Cuando volví en sí, estaba en el paso ya. No supe ni cómo llegué. Pero en ese transcurso, el Señor me dio una visión. Dijo, yo me acuerdo que ya cierto pueblito nomás leí que decía 75 y ya no me acuerdo nada hasta que llegué al paso. Esto suena increíble, pero yo sí lo creo. Dice que durante ese lapso el Señor le enseñó cómo está.
Y el Señor enseñó. Y yo voy a decir nombre, bueno, ni modo. No voy a decir, no me está escuchando el hermano. Y que en una balanza Dios puso a dos Manueles. Uno flaco, flaco, y al otro gordo, gordo. Y usted sabe que el gordo pues para abajo y el flaco para arriba. Dijo, Señor, entonces soy el gordo. Dijo, no, eres el flaco. Entonces nos estoy bien delante y dice, Señor, dijo, no estás bien. Señor, duró 3 horas. No estás bien, eres el flaco. Dijo, hermano, cuando llegué, el hermano dice que cuando llegó Ranteño, hermano, y se acostó, no despertó por 3 días. Porque su cuerpo estaba por aquella experiencia que tuvo. Porque muchas veces pensamos que estamos bien delante de Dios cuando no lo estamos. Y el profeta Isaías se dio cuenta que no estaba bien delante de Dios. Por eso dijo, ¡ay de mí! Pero ¿cuándo la tuvo? ¿Cuándo tuvo una visión de él mismo? Cuando tuvo primeramente la visión del Dios Santo. No podemos tener una visión de nosotros mismos si primero, amada iglesia, no tenemos una visión del Dios Santo. Hermano, y al hermano Manuel lo trataban de despertar y no despertaron. Dijo, ya a los 3 días de dormir día y noche me levanté y todo. Dijo, la experiencia me debilitó por completo. Dijo, después me acabé de llorar y empecé a hablar al pastor y el pastor empezó a platicar toda la experiencia. Dijo, yo no sé cómo llegué de allá hasta el paso marítimo. No lo sé. Pero Dios iba en control de delante mientras Él me enseñaba cómo estaba delante. Amén, glorioso Jesús. Por eso, hermanos, es necesario primeramente tener una visión del Dios Santo y supremo. Aleluya. Tener una visión de nosotros mismos. Amén. Por eso dice aquí Isaías tuvo una visión de Él mismo y nosotros también necesitamos tener una visión de nosotros mismos. La visión que tuvo Isaías de un Dios santo y sublime trajeron una convicción al corazón de Isaías. Y él confesó que era un pecador y habitaba en un pueblo que era pecador. Qué tremendo, ¿verdad que sí? Viendo al Señor y escuchando la alabanza de los serafines, Isaías se dio cuenta de que era impuro ante Dios. Mire, porque cuando nos presentamos ante Dios y observamos su santidad, nos sentimos impuros. Yo así me siento y no creo que ando allá pecando, pero cuando me presento ante Dios, digo, Señor, cuán impuro soy, Señor. Cuán impuro soy. Cuán inútil soy. Cuánto fallo delante de usted. Con esto no quiero decir que, no le quiero decir que anda, pues donde anda la hermana y llega pecando por allá los fines de semana, etc. No. Pero eso sucede cuando tenemos un encuentro muy personal con el Dios sublime, nos damos cuenta de nuestra triste condición. Eso fue lo que pasó con Isaías. Se dio cuenta que era impuro ante Dios. Y sin una esperanza para poder alcanzar el nivel de la santidad de Dios. ¿Se dio cuenta? En tercer lugar, necesitamos una visión de la gracia perdonadora de Dios. Primero, Isaías tuvo una visión del Dios santo y sublime. En segundo lugar, tuvo una visión de Él mismo que lo hizo reflexionar. Y en tercer lugar, necesitamos una visión de la gracia perdonadora de Dios. Isaías era un pecador, era culpable, que merecía el castigo de Dios. Leamos el verso 6 y el 7. ¿Qué dice el 6 y el 7? Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca,
dijo: he aquí que esto toco tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. El serafín agarró un carbón encendido del altar del Señor y vino y lo trajo, y verdad, con aquellas tenazas, y tocó los labios del Señor. Porque yo quiero decirle que todo aquel que expone la palabra de Dios tiene que guardarse en santidad, tiene que vivir una vida santa. Y Dios, antes de usar al profeta Isaías, tenía que santificarlo, tenía que perdonarlo para que fuera efectivo. Y tuvo una visión Isaías de un Dios. Ahora, Isaías experimentó el perdón de Dios inmediatamente, sin ninguna ritualismo. ¿Cuántas iglesias no pasan de todos los que son pegados y hacen un ritualismo, verdad? No, Isaías experimentó el perdón de Dios inmediatamente. ¿Por qué lo experimentó? Porque se dio cuenta que era pecado. No, Señor, yo estoy bien, yo nunca te fallé. Pues, no vi los diezmos la semana pasada, Señor, es todo, güey. ¿Y cuántas iglesias cometen el error y piensan que para que Dios perdone tienen que hacer cierto ritualismo, especialmente la iglesia popular? Hace tanto ritualismo, pero aquí vemos que Isaías recibió el perdón inmediato de Dios. ¿Por qué? Porque Isaías se arrepintió de todo corazón y reconoció que era culpable delante de Dios. Por eso todos aquellos que exponemos la palabra de una forma u otra tenemos que ser limpiados primeramente. Le decía que Isaías experimentó de inmediato el perdón del Señor, y sin necesidad de ningún ritualismo, sin necesidad de ninguna ceremonia. Porque cuando la persona reconoce su pecado y le pide al Señor con todo su corazón que lo perdone, Dios lo perdona. No importa cuánto haya pecado, si hay un verdadero arrepentimiento, Dios lo perdona porque lo perdona. Así es, hermanos. Y no hay que hacer una ceremonia, no hay que hacer tanto ritualismo, tanto ruido, ni nada de eso. No, no hay necesidad de eso. La convicción de Isaías le llevó a la confesión. Se sintió que había una convicción dentro de su corazón que era pecador, y esto lo llevó a la confesión. Aleluya. Y la confesión trajo la limpieza que Isaías necesitaba. Trajo la limpieza. Ahora, ¿quién lo limpió de pecar? Dios. ¿Usó aquel serafín? Claro que sí. Pero vino el perdón directamente de Dios. Por ahí la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9, se dice lo siguiente. Juan dijo eso, y él se incluía, y ahí nos incluimos también usted y yo. Dice Juan 1, primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9, se nos dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Gloria a Dios. Si le hemos fallado al Señor por X circunstancias, pues muy sencillo que le digamos: Señor, perdóname. Ahora, si no le decimos que nos perdone, Él no nos va a perdonar. Necesitamos confesar que le hemos fallado. Señor, te he fallado en esto, en aquello. Y el Señor no se hace esperar. No esperó a Isaías, ¿verdad? Inmediatamente Dios quitó su culpa y quitó su pecado. Gloria a Dios. Aleluya. En cuarto lugar, necesitamos una visión de la misión de Dios. Pero necesitamos, ¿qué le dije? Una visión de Dios alto y sublime. Necesitamos una visión de nosotros mismos. Necesitamos una visión del perdón de Dios. Y ahora necesitamos una visión de la misión de Dios. Porque sabía que Dios tiene una misión para cada uno de nosotros. ¿Cuántos están conscientes que Dios tiene una misión para cada uno de nosotros?
Ay, hermano, ¿por qué no me ha enviado hasta la África? No, ahí con su vecino tiene la misión. El vecino de su derecha, ahí está su misión. Con los compañeros de trabajo está su misión. Pero todos tenemos una misión. No, es que la misión es para el pastor nomás. No, es para todos. Todos tenemos una misión. Pero digo, necesitamos tener una misión o una visión de la misión de Dios. Repito, necesitamos tener una visión de la misión de Dios. Amén. Leamos el verso 8. ¿Qué dice el verso 8? Una vez que Isaías se arrepintió, reconoció que era falto, que vivía en una triste condición, el Señor lo perdonó, ¿verdad? A través de aquel serafín o de aquel ángel, ¿verdad? Y después notemos lo que dice el verso 8. Después, yo creo que notemos esta palabra, es muy importante. No antes, después. O sea, después de que tuvo Isaías la visión del Dios horrible, después de que tuvo la visión de él mismo y después de que tuvo la visión del perdón de Dios, entonces Dios le habla para una misión. Notemos que Dios es un Dios de orden, no un Dios de desorden. Aquello lo que puedo observar es que Dios primero necesitaba que Isaías tuviera una visión de él. Tuviera una visión de Isaías mismo y que tuviera una visión de que Dios era un Dios perdonador. Por eso me gusta la palabra que aparece en el verso. Después oí la voz del Señor que me decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame. En otra palabra, Isaías estaba limpiecito de su pecado, ya estaba listo para llevar la palabra del Señor. Hoy todo el mundo quiere predicar, pero necesitamos ser limpios por Dios primero. Y después, por eso el escritor dice después, no antes. No antes, después. Y me llama mucho la atención hablar después. ¿Cuándo oyó la voz del Señor Isaías? Después de que tuvo la visión de Dios. Dios Santo, después de que tuvo la visión de él mismo y después de que Dios lo perdonó, entonces pudo oír la voz de Dios. Porque a veces no oímos la voz de Dios. Quizá no hemos hecho lo que hizo Isaías. Ese es el problema. Y mientras no hagamos lo que hizo Isaías, no vamos a poder escuchar la voz de Dios. Por eso el escritor dice: después oír la voz de Dios. No antes, no antes. O sea, después que tuvo la visión del majestuoso Señor, después que tuvo la visión de él mismo y después que tuvo la visión del perdón de Dios. Entonces fue cuando Isaías oyó la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? Estaba escuchando la voz, Isaías, la voz del Señor, audiblemente. Es una pregunta a Dios: ¿a quién enviaré? No fue ahora, esta palabra ¿a quién enviaré? No fue una voz que le mandaba al profeta. No era un mandamiento para que fuera. Porque yo quiero decirle, hermano, amada iglesia, a todos, lo incluyo a usted, que cuando uno hace algo para la cosa de Dios, tiene que ser de corazón y voluntariamente. Porque Dios no fuerza a nadie. Él no quiere las cosas que las hagamos a fuerzas. Hermano, empieza el culto. Bueno, pues está bien. Hermano, puede ser, vamos a ver esto. Hay un hermano, no lo sé quién, ahí está todo, que me gusta cómo se expresa, no voy a decir nombre, que cada vez que yo pido algo, ¿sabe cómo me dice? Y me agrada eso, me dice: claro que sí, lo hacemos con mucho gusto para la gloria de Dios. Glorioso Jesús, aleluya. Siempre me dice eso. Cualquier cosa que yo le pido, claro que sí, pastor, lo hacemos todo con gusto, con mucho gusto y para la gloria de Dios. Se realiza esa disposición. Aquí no le dijo Dios a Isaías: tienes que ir a predicar. No, el Señor hace una pregunta, no lo fuerza, no le da un mandamiento, porque Dios no quiere que hagamos las cosas de él a fuerzas. Él quiere que las hagamos de verdad, con todo nuestro corazón, para agradar al Señor.
Amén. Oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? No fue una voz, como decía hace un instante, que le mandaba. Dios no le mandó a Isaías ahí, sino una voz para un llamamiento voluntario. Aleluya. Un llamamiento voluntario. Estaba haciendo un llamamiento voluntario. No le dijo Dios, Isaías, tienes que ir porque yo te mando. Y si no vas, ya sabrás cómo te va. No. El Señor hace una pregunta muy caballero, porque yo quiero decirle que Dios es un Dios caballero. Él no quiere que hagamos las cosas. Se imagina que yo viniera, pues voy a predicar porque tengo que predicar. No, tiene que ser voluntario y con todo gusto y echarle todas las ganas que uno trae, hermanos. Amén. Amén. Aleluya. Santo eres. Repito, Dios no le mandó Isaías, no le dio un mandato. Dios quería que Isaías contestara voluntariamente. Glorioso Jesús. Porque cuando hacemos las cosas para el Señor tienen que ser voluntarias y no porque alguien nos las imponga. Poderoso de Israel. Se imagina que le diga, hermano, usted tiene que hacer esto a fuerza porque lo tiene que hacer, porque aquí yo mando y soy el pastor. No. Tiene que ser. Hermano, ¿puede hacer? Claro que sí, con todo gusto lo hacemos para la gloria del Señor. Y esa persona que me contesta todo el tiempo así, me agradan esas palabras. Bendito y alabado. Así me dice esa persona, dice, claro que sí, hermano, con todo gusto lo hacemos para la gloria de Dios, dice. Glorioso Y eres. siempre repite la misma palabra. Y me agradan. Aleluya. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Dice la última parte del verso 8. Entonces respondí yo, ¡heme aquí, envíame a mí! Yo creo que hasta Isaías con una sonrisa en sus labios. Imagínense que Isaías, envíame. Está bien, Señor, sí voy. Nomás porque tú me lo mandas, voy. No, Isaías se puso voluntario. Señor, ella aquí, envíame a mí. Con una sonrisa. Yo no me imagino a Isaías con una sonrisa en su cara. Porque yo quiero decirle que cuando Dios nos llama a hacer algo, sea lo que sea, ¿verdad? Tenemos que hacerlo con alegría y con gozo, no enojados. No a fuerzas. Te alabamos, Rey poderoso. En otras palabras, Isaías se ofreció voluntariamente para ser el siervo de Dios. Amén. Gloria a tu nombre. Yo quiero decirle que ser un siervo de Dios, oye, eso es grande. ¿Sabía que yo tengo un privilegio más elevado que el Pedro de Lote? Y si me estoy yendo y yo speak his Spanish, pues gloria a Dios. Yo tengo un privilegio más elevado que él. Porque nadie puede ocuparse, no cualquier persona puede ocupar un lugar así. Para predicar la palabra de Dios como es debido, como se debe de predicar la palabra del Señor, es un grande privilegio. No debe ser una obligación para nosotros, sino un privilegio muy elevado. Y eso fue lo que entendió Isaías. Por eso, ven aquí, Señor, envíame a mí, yo quiero ir. Con gozo. Ya me imagino a Isaías llorando todavía porque había sido perdonado, llorando pero con una sonrisa en su labio. Sí, Señor, envíame, yo quiero ir. Pero notemos cómo Dios lleva todo en orden, hermano, porque muchos dicen, no, pues ahí Sebastián las paga, sino que las queda de él. No, Dios es un Dios de orden, por eso lo estoy llevando por orden. ¿Cómo sucedió este suceso o este llamamiento, dice Isaías? Paso por paso, Dios que nos enseña el primer paso, segundo, no, porque muchos dan el primer paso y quieren pasar hasta al cuarto escalón. No, es escalón por escalón. Amén, aleluya. Gloria a tu Escalón nombre, por Jesús. escalón. Aleluya. Santo eres, Cordero de Dios. Que una vez un hermano dice que dijo, el Señor me mandó a hacer esto, pero yo me brinqué hasta el último escalón y el Señor me regresó. Dijo, no te falta el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y hasta que llegues al 10 escalón. Pero él se quiso ir hasta arriba, ¿no? Tenemos que entender esto. Aleluya, bendito Dios. Yo le estoy hablando palabra de Dios. Yo no estoy hablando de una filosofía o algo que yo lo inventé aquí en mi mente. Puedo hacerlo, puedo predicar una filosofía, claro que sí. Una ideología sí puedo predicar, pero mi deber es predicar la palabra de Dios tal y como es. Y Isaías no fue llamado hasta que pasó por un proceso. Y muchas veces no queremos pasar
pasar por un proceso, pero es necesario pasar por el proceso, ir escalón por escalón, para que Dios nos capacite y podamos ser siervos efectivos de Él, hermano, santificados, limpiados y puros para predicar la palabra de Dios como es debido. Amén. Para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. La nación de Israel necesitaba un profeta y Dios necesitaba un siervo, y por eso llamó a Isaías. Un llamamiento santo, hermanos. Isaías se ofreció voluntariamente para ser el profeta de Dios. Si usted lee la historia de Isaías, todo el libro de Isaías, Isaías sufrió mucho, hermanos, por ser un portavoz de Dios. Y uno a veces, hermanos, va a sufrir, a veces con el mismo de Dios. Isaías no sufrió, hermano, con el pueblo gentil, con aquellos que no sufrió con el mismo pueblo de Dios. Amén. Sí. Glorioso Rey. Un hombre que nunca desmayó. Fue criticado, él seguía predicando la palabra del Señor. Era mal entendido, él seguía predicando la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque fue Dios. Te alabamos, Rey de Gloria. Amén. Amén, amén. Isaías no discutió los términos de su llamado con el Señor como lo hizo Moisés. ¿Se acuerda cuando Dios llamó a Moisés? Que ve y saca al pueblo de Egipto porque he oído su clamor. Dijo Moisés: Señor, soy tartamudo, envía a otro. Puso excusas. Jeremías también, ¿se acuerda? Cuando Dios llamó a Jeremías y le dijo: ve, habla, dijo: Señor, pero soy un niño, no sé hablar. Pero en el caso de Isaías, él no puso pedos, no puso excusas, se puso a la disposición de su amo. Por eso dijo con todo gusto: Señor, heme aquí, envíame a mí, yo quiero ir. Aleluya. Santo eres. Todo portavoz genuino de la palabra del Señor va a sufrir. A veces críticas, a veces malos entendidos, va a sufrir. Va a sufrir. A veces me pongo a platicar con otros pastores, porque yo creo que ningún miembro va a entender en su plenitud al pastor hasta que esté en sus mismos zapatos. Y por eso a veces me pongo a platicar, y a veces pastores me platican sus amigos, son gajes del oficio. Son gajes del oficio. Un pastor en una ocasión me habló llorando y me decía: hermano, no estoy preocupado por eso. Sigan echando ganas. Son gajes del oficio. O sea, son cosas que van a suceder en el pastorado. Isaías sufrió mucho por el llamamiento que Dios le hizo, sí, muchísimo. El pueblo no lo entendía, inclusive el pueblo de Dios llegó un tiempo en que lo rechazaba. Llegó un tiempo en que no le creía a Isaías. Santo eres, Rey. Pero Dios lo había llamado. Sí, amén. Pero no puso ninguna excusa, Aleluya. sino que aceptó su nombramiento y se colocó a disposición de su amo celestial. Aleluya. Amén. Nunca, amada iglesia, subestimemos lo que Dios puede hacer con nosotros cuando nos ponemos al servicio de nuestro amo celestial. Amén. Gloria a Dios. A veces no tenemos ni una idea de lo que Dios puede hacer con nosotros. Yo ya le he dicho varias veces, yo nunca me imaginé estar detrás de un pueblo. Ni por mi mente pasó. Pero andaba puro pasmado, mosquiento. Nunca pensé, Dios. Glorioso. Pero ¿sabe que un Aleluya. primo mío profetizó sobre mí? Cuando yo me convertí al Señor, un primo mío que era, yo era la uña y él era la mugre. Él daba todo por mí, me defendía y todo, estaba con otro primo. Por eso yo era muy valiente. Cuando me convertí al Señor, hermano, dejó de hablarme. Y cuando yo me iba, él se iba por acá. La nada, cuando almorzamos, siempre se sentaba en un lado de mí. Cuando me entré al Señor, se sentaba allá en la otra silla. Dejó de hablarme completamente. Y allá en los trabajos de plomería donde trabajaba, porque allá era chamán de plomería, o sea, era ayudante de un plomero, de un hermano, de un tío mío político. Ese primo, hermano, ponía las paredes, cuando los yeseros acababan, o van acababan el yeso, pero lo ponía así, decía: José Aguilera, el ministro, el predicador. Y miré,
¿Dónde estoy, hermano? Digo, gracias porque escribió eso, hermano. Y yo dije, pues, ¿por qué? Y yo sí me enojaba, hermano. ¿Por qué usted está escribiendo eso? Teníamos 2 meses, ¿ok? Pero se cumplió lo que escribió José Aguilera, el ministro, el predicador. Aleluya. Yo nunca me imaginé. Por eso digo, nunca subestimemos lo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros. Con los jóvenes Dios puede hacer grandes cosas. Nunca lo subestimemos. Ya para terminar, Isaías se sometió por entero al Señor, sin reservas. Músicos, por favor. No importa o no importaba cuán difícil iba a ser la tarea para él. Él se sometió. Aleluya. Mire, hermano, a veces usted no tiene ni una idea de lo que Dios puede hacer con usted. O no teníamos ni idea. Isaías no tenía una idea que iba a ser uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, que iba incluso a profetizar acerca del Mesías del Hijo. Él profetizó varias ocasiones acerca del Cristo que iba a venir para redimir al pueblo. Alabado Dios, aleluya. A él no le importó cuán difícil sería la tarea, él aceptó el llamado voluntariamente. Pero fue necesario pasar por el proceso de limpieza. Amén, amén. No se puede ser un buen predicador si primero no se pasa por un proceso de limpieza. Entonces es cuando el predicador puede ser efectivo en las manos del Señor. Antes de que Isaías pudiera cumplir con la tarea para la cual Dios lo había llamado, pasó por ese proceso. Antes de aceptar el llamado de Dios para hablarle a los demás, de todos aquellos que nos rodean, debemos estar limpios. Debemos estar limpios. No podemos hablarle a la gente si no estamos limpios. Isaías tenía que estar limpio para poder proclamar la poderosa palabra de Dios. Qué hermoso. Que tuvo que pasar por ese proceso. Entonces pudo llevar la bendita y poderosa palabra de Dios. A veces no queremos pasar por el proceso. Y lo que más me llama la atención es que Isaías tuvo que ser limpio primero. Limpio. Para poder proclamar, para poder esa gloriosa palabra. Por eso decía que antes de aceptar el llamado de Dios para hablarle a todos aquellos que nos rodean, debemos estar limpios como Isaías y someternos totalmente al control de Dios. Dejar que Él controle nuestra vida totalmente, día tras día. Que cada mañana que nos levantemos, digamos: Señor, controla mi vida en este día. Que otro día que nos levantemos, le digo: Señor, controla mi vida. Ya no quiero controlarla yo. Eso fue lo que Isaías hizo. Permitió que Dios controlara su vida. Fue uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, Isaías. Quizás resulte un poco doloroso el que Dios nos purifique, pero es necesario para ser portavoces de la palabra de Dios efectivos. Pero es necesario a fin de que podamos representar verdaderamente a Dios, quien es puro y santo. ¿Qué es lo que yo digo, Señor? Ayúdame para poder representar más de mí. Un Dios santo, un Dios sublime, un Dios todopoderoso, un Dios que llena toda la tierra de su maravillosa gloriosa. Yo me he leído infinidad de veces este pasaje, pero nunca me había detenido a meditar. Y mi alma se llenaba de gozo. Yo le decía: Señor, límpiale todos los días. Límpiale.
quiero estar limpio para poder exponer su palabra con maestría. Quiero ser un Isaías. Dios necesita Isaías, pero es necesario que pasemos por el proceso de la limpieza de Dios. Póngase sus pies y medite ahí en el Señor.